Muy bien, una enseñanza más, una enseñanza más. De repente me aloco la semana pasada, mientras leía el pasaje, hablaba y decía que Mateo 28, era Mateo 8, lo güey no se me quita. Mateo 8, versículo 28 en adelante, tocante a la semana pasada. Hoy vamos a dar una enseñanza más tocante este, al hombre espiritual. Vamos a dar una enseñanza más. Entonces, voy a leer un pasaje que está aquí en el capítulo 10 del libro de Juan. El capítulo 10 del libro de Juan, el versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Quién lo escribió? Juan. Juan es el único que se asemeja más a una vida espiritual de aquel hombre llamado Cristo. Y los demás eh, hacen más alarde. Pero bien, la primera cosa que vamos a tratar es, primero, si conoces a Dios, eres uno con Él. Si conoces a Dios, eres uno con Él. Y me refiero precisamente al pasaje el cual acabo de leer, del capítulo 10 del libro de Juan, el versículo 30. El Padre, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Cristo lo hablaba y lo enseñaba y lo decía así. Y no le entendieron absolutamente nada de lo que este hombre espiritual hablaba. Cristo era 100% un ser humano, un Mesías más de los tantos que había en ese tiempo, pero no le entendieron, no le entendieron. Pero aunque yo predique esto, aunque yo predique tocante a la vida espiritual de este hombre, nada tiene que ver conmigo, lo mío es diferente. Lo mío es diferente. Yo no miro lo mismo miro lo mismo que Cristo miró antes. Ángeles, querubines, serafines, diablos, demonios, contacto con el Creador. Pues yo experimento más que lo mismo. Pero bien, y vivo lo mismo. Ah, primero, hermana Lupe, ¿sí ya lo escribieron? Ah, si conoces a Dios, eres uno con Él. Cristo dijo: el Padre y yo somos unos, o yo y el Padre somos uno. La gente no podía entender ni nunca pudo comprender, y los predicadores de ahora tampoco entienden ni comprenden. Son una bola de pendejos, de una bola de estúpidos. Los predicadores de hoy en día tampoco. Tampoco. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo a lo mismo. ¿Quién mandaba? ¿El verdadero creador o mandaba Cristo? ¿Por qué no adoran al verdadero creador y dejan de estar adorando a Cristo? Pues Cristo nada tiene que ver en este asunto. Nada. Y ahorita vamos para allá. Entonces Cristo se presentaba y les hablaba y les decía: de cierto os digo que el reino de Dios está entre vosotros. Pero en realidad el reino era el que mandaba, no era Cristo. El reino era el que administraba a Cristo, el que le decía qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer.
era el reino. Entonces, pues la gente todavía pues, se vuelve loca sola, no es más que pura creencia. Leen y entre más leen de Cristo, más adoran de Cristo. Pero lo que leen de Cristo lo creen, pero están lejos de lo que Cristo habló y de lo que Cristo dijo. Están lejos estos. Están lejos, esta bola de estúpidos están lejos. Lejísimos. Así es que los espíritus que Cristo tenía, eran los que gobernaban a Cristo. Inclusive Cristo también tenía el espíritu de Elías, tenía un espíritu humano en él. Tenía el espíritu de Moisés, también Cristo lo tenía. También lo tenía. Entonces, entre espiritualidad, o qué digo, entre el reino de Dios y espíritus humanos, los cuales se filtraron en el cuerpo de Cristo y en Cristo, entre todo el mendigo montón administraron a Cristo. Cristo no se movía solo, no se movía solo. Cuando se le presenta a Moisés y se le presenta a Elías, pues Moisés tenía que enseñarle toda la canija ley. Tenía que enseñársela, y por eso Cristo aplicaba la ley y dijo en los antiguos y esto y lo otro y allá. Cristo aplicaba la ley porque se la enseñó Moisés. Entonces Cristo obraba como Elías porque tenía el espíritu de Elías. Juan el Bautista obraba de esta manera porque tenía el espíritu de Elías. Estoy hablando que tenía espíritus humanos. En Cristo sí, espíritus humanos también tenía. Entonces la gente no entiende nada de esto, se embelezan con que vamos a seguir predicando el evangelio, que a los 4 cabos de la tierra, y que pásenme otra lana, y que quien se compromete, y que por todo el año que $100, y que hace tanta pendejada estos, y que la gente la siguen madereando y le siguen sacando gente. Pero de vida espiritual no saben nada. De vida espiritual de Cristo no saben absolutamente lo que se llama nada. Simplemente la creencia lo tiene como Dios y lo adoran como Dios, lo glorifican como a Dios, y que Cristo es el Salvador, y que Cristo es el sanador, y que Cristo es el Dios mismo, y que es que no es así, lo que está aquí no es así. Por eso les digo, primero, a ver, Carmen, primero. ¿Qué, Carmen? Escucha, si conoces a Dios, eres uno con Dios. Eres uno con Dios. En otras palabras, eres parte de Dios. Eres parte de Dios. Cuando Cristo decía a los escribas y a los fariseos que era hijo de Dios, los fariseos y los escribas se enojaban porque decían: es que tú siendo hombre te haces Dios. Porque los hijos de Dios eran precisamente parte de Dios. Cristo era parte de Dios porque también tenía un espíritu que salió del verdadero Creador. Yo soy parte de Dios porque mi espíritu salió del Creador. Entonces no me gusta hablar de espiritualidad, no me gusta. Porque los pinches predicadores argumentan pero que la Biblia dice aquí y que este pasaje dice acá. Pues eso yo lo sé, la estúpida doctrina yo la prediqué por años. Por años la prediqué. Y para dar una enseñanza tocante a los ángeles, tocante a los querubines o a los serafines o arcángeles, tocante al diablo, tocante a los demonios, tocante a Dios, tocante a la salvación, tocante a las profecías, tocante a las últimas cosas. Yo prediqué todas estas babosadas, yo las prediqué por años. Pues tengo más de 40 años predicando este maldito libro hasta que Dios me paró en seco. Y se empezó a revelar a mí, me empezó a enseñar lo que es la realidad y lo que es la verdad. Y cuando digo, no es asunto de oración, sino de mirar a Dios, observar a Dios.
platicar con Dios, de eso estoy hablando, de un conocimiento, no de estar leyendo este maldito libro y estar predicando lo que dice aquí. No, 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 todo esto está lejos de mí, pero estoy hablando de un hombre espiritual. Yo soy espiritual, aunque pues, no me acepten, pero yo sé con quién platico, yo sé con quién hablo, yo sé a quién observo, a quién miro en el mundo espiritual. Entonces yo sé que Cristo tenía el espíritu de Elías, lo tenía, y era espíritu humano. Elías nunca murió. O qué digo, Elías, él murió, fue cuerpo sepultado, nomás que le hace mucho de emoción. A ver, ¿por qué no se presentó Elías con todo su cuerpo en tiempo de Cristo? A ver, ¿por qué tanto Cristo como Juan el Bautista tenían el espíritu de Elías? Dice que tenía el espíritu de Elías, no el cuerpo de Elías. Le hacen mucho de emoción de a tiro. Pero bien, a lo que voy. Primero, John, si conoces a Dios, eres uno con Él. Si lo conoces, vas a saber cómo obra Dios, cómo se manifiesta Dios, lo que Dios habla, lo que Dios dice. Vas a entender y comprender los pensamientos de Dios revelados en el ser humano. Los pensamientos de Dios, la obra de Dios, las manifestaciones de Dios. Solamente Cristo podía conocerlos, que verdaderamente el Creador se las revelara. Entonces si Cristo tenía el Espíritu de Dios, era parte de Dios. Era parte de Dios. Era parte de Dios, pero no porque sea parte de Dios, no por eso se le tiene que adorar. Era humano 100%. Yo soy humano, soy parte de Dios. Sí, soy parte de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Este Espíritu es de Dios, no es mío. Este cuerpo es otra historia. Esto es otra historia. El origen de este cuerpo es otra historia. Y el origen del cuerpo, no quiero hablar ni quiero enseñar tocante este maldito cuerpo. Este maldito cuerpo no fue criado por el verdadero Creador. Pero estoy hablando de conocimiento, no de pendejadas que están aquí en este libro. Entonces, pero vamos a observar y mirar algunas cosas que están aquí. Entonces, si conoces a Dios, eres uno con Él. Si conoces a Dios, eres uno con Él. Se va a hacer exactamente lo que Dios dice. Cristo no se movía solo, no obraba solo. Esa es una grande mentira. De que todo le achacan a Cristo, que tenía autoridad, que tenía poder, que tenía esto, que tenía el otro. No quiero hablar pendejadas. Es puro cuento esto. Cristo era gobernado por el reino espiritual. Eran gobernados por varios espíritus humanos. Entonces, vamos a observar y vamos a mirar, porque el capítulo 10, el versículo 30 dice, el 30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Tenía razón, sí tenía razón, tenía conocimiento Cristo del Padre, sí lo tenía. Sí tenía, pues la gente no podía entenderlo ni podía comprenderlo, que el Espíritu de Cristo había salido del Padre como otros seres humanos. El Espíritu que tienen salió del Padre, porque hay de espíritus a espíritus. Hay de espíritus a espíritus. Y aunque la Biblia diga eso, pero hay espíritus que no son de Dios y hay cuerpos que no son de Dios.
Pero estoy hablando de conocimiento, no de estar ahí, meterme a la teología y meterme a la doctrina y observar y mirar la doctrina del hombre, que desde el principio hasta el fin. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo en estupideces ni en estar leyendo este libro. A mí me dicen lo que predico, yo predico. A mí no me dicen qué hablar, yo no hablo. Yo no tengo que estar inventando pendejada y media. De lo mío, yo no tengo que estar inventando ninguna pendejada, de lo mío. Entonces, a mí me dan mensaje, pues yo lo doy. Pero vuelvo a lo mismo, no son cosas mías. A mí me dan este mensaje, yo lo doy. Pero no son cosas mías, no es cosa que yo fabrique o algo. Entonces, lo primero, si conoces a Dios, eres uno con Él. Eres uno con Él. O sea, si yo conozco a Dios, soy uno con Él. Porque mi espíritu puede entender el mensaje de Dios, puede comprender el mensaje de Dios, puede comprender los atributos de Dios, puedo entender todo lo que Dios quiere enseñarme y revelarme. Yo lo puedo entender en mi cuerpo espiritual como Cristo lo entendía en el cuerpo espiritual, no en el cuerpo carnal. El cuerpo carnal de Cristo nada tenía que ver del mundo espiritual, el cual Cristo venía enseñando y predicando, nada. Más que la gente se deja mirar por lo material, por un milagro, que por un ciego, que por un cojo, que por un paralítico, que es que un muerto. Y le hacen tanto canijo alarde y quieren hacer lo mismo en este tiempo. Pero no les va a funcionar ni les funciona. No sabe ni quién canijo está sanando a la persona, está bola estúpido. No sabe ni quién, si hay cantidad de espíritus. Es más, les voy a revelar algo a los cristianos que ellos no saben y que no lo van a aceptar. Toda la Biblia, es creencia de los espíritus, es creencia de los demonios. Toda la Biblia es creencia de los demonios. Es creencia. Por eso cuando oran no pasa algo, les funciona, pero son los demonios que están trabajando. Pues hay cantidad de demonios que hacen milagros y hacen proezas y hacen grandezas, cantidad de demonios. Pues si yo los he visto, los he observado, los he mirado. Pues ¿por qué creen que hasta por la televisión y la radio y por todos lados salen los hechiceros, los brujos, y luego se van hasta Veracruz, y que allá hay buenos ayudadores y que conocen el futuro y que te quitan la enfermedad y que saben lo que va a pasar? Pues es que todos estos son religiosos, son espíritus de religión, son espíritus de creencia. Este libro fue hecho exactamente así. Esto es pura creencia, puros espíritus de creencia. Por eso no le aceptaban a Cristo nada, porque el pensamiento de Cristo era otro. El Padre y yo uno somos. ¿Quién mandaba? ¿El Padre o Cristo? Mandaba el Padre. Aunque fuera uno con Dios, mandaba el Padre, si no mandaba Cristo. Entonces, pues que se quiten esa pendejada de estar adorando a Cristo y glorificando a Cristo, que es porque es el rey, que porque es esto, que porque el otro. No. Si el que lo gobernaba es el verdadero creador, y el verdadero creador permitía que el reino espiritual se manifestara en Cristo, hiciera los milagros a través de Cristo. Por eso Él habló y por eso Él dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Pero no estaba hablando de Él, estaba hablando del reino de Dios. Yo observo y miro el reino de Dios que está en mí. No me gusta hablar de estas cosas. No, yo quisiera irme hasta la tumba con este conocimiento. Hermano, si yo les dijera cómo es el verdadero creador, de todos modos no me lo van a aceptar. No me lo van a aceptar, ni lo van a creer tampoco, porque todos están embelesados y quieren guiarse por un maldito libro. Si yo no hablo nada más por hablar, conozco el mundo espiritual. Cristo, ¿de quién era gobernado? Era gobernado
por el verdadero Creador, era gobernado por el reino de Dios, era gobernado por el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés. ¿Se puede filtrar un espíritu en otra persona? Sí se puede, pues si yo los he visto. Se podía filtrar el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés en Cristo. Sí, pues si yo los he visto. Entonces, que no me vengan con cuentos. Yo para qué chingado quiero teología y quiero estar observando y que la Biblia dice y que la palabra. ¿Cuál palabra? No, como me la pinten, aunque hablen de este libro de principio a fin, tocante a Dios, tocante a los ángeles, tocante a todo esto, es pura creencia, nada más, es pura lectura humana. Pero nadie ha visto nada. Yo sí lo he visto. Entonces, por eso digo primero, Omar, si conoces a Dios, eres uno con Él. Estamos hablando de conocimiento espiritual. Estamos hablando de conocimiento espiritual. No de conocimiento de la lectura y de los personajes que están aquí, no de estar leyendo de principio a fin. Pues este maldito libro yo lo leí más de 15 veces de principio a fin, antiguamente, ahora ya no. Ahora ni siquiera lo leo en la casa, pues a mí me dictan y me dicen el mensaje y yo lo doy. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento, sé escuchar. Mi espíritu sabe escuchar la realidad y la verdad del mundo espiritual. Entonces, observemos, pero vayamos para allá tocante a, si conoces a Dios, eres uno con Él. Y si conoces a Dios, si Cristo conocía a Dios, iba a estar bajo la autoridad de Dios. Si yo conozco a Dios, voy a estar bajo la autoridad de Dios, no bajo las pendejadas mías, ni la creencia mía. Yo no tengo creencia, ni mis actitudes, ni voy a hacer, ni voy a orar. No, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Nada. Si yo tengo conocimiento de Dios, yo dependo de Él a la hora que Él quiera hablarme. Pues se me ha hablado a todas horas. Me habla en la mañana, me habla en la noche, me habla en la madrugada, me despierta. Cuando Él quiere hablar y platicar, Él lo hace. Él lo hace, el tiempo es de Él, no es mío. Entonces, si Cristo estaba bajo la autoridad de Dios, yo también estoy bajo la autoridad del verdadero Creador. Yo también estoy. Entonces yo no la estoy inventando absolutamente nada, pero observemos. Primero, si conoces a Dios, eres uno con Él. Y si eres uno con Él, entonces eres un Dios. Ay, ya va a empezar este pendejo. Es lo que les digo. No me gusta hablar del mundo espiritual porque luego lo van a interpretar. Ay, ya te crees también un Dios. Mi espíritu es un Dios. Mi carne no, pero mi espíritu es un Dios. Platica con Él, dialoga con Él, se entiende con Él. Sabe de revelaciones, de visiones. Sabe de ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Sabe del diablo, sabe de demonios, sabe del ser humano. Hermano, es que mi espíritu depende de Él. Es parte de Él. Y si es parte de Él, entonces mi espíritu también es un Dios. Claro, no a la semejanza de Dios, ni a la grandeza de Dios, ni al poderío de Dios. Es una parte de Dios. Ay, yo no sé. Cada que me da el mensaje espiritual, yo me contricto, me da tristeza. La gente no entiende ni va a comprender nada de esto. Y ni siquiera ustedes van a entender ni comprender nada de esto, mientras que ustedes no vivan donde yo vivo, observen lo que yo observo. Escuchen lo que yo escucho, no me van a poder entender tampoco. Todo es nada más oído humano, oído humano, oído humano, oído humano. Por eso no quiero ni hablar nada de estas cosas, nada. Pero bien, lo primero que acabo de hablar y acabo de decir, Vicky,
Si conoces a Dios, eres uno con Él. Es que solamente el que es de Dios se identifica con Dios. Y el que no es de Dios, no. No. Si los predicadores fueran de Dios, conocerían a Dios. Si los predicadores fueran de Dios, escucharían a Dios, no un pinche libro barato. Estamos hablando de escuchar, no de leer. Pues si yo fui predicador al principio, que yo predicaba como pastor, me hincaba y decía: Señor, revélate, dime qué es lo que quieres que yo haga. Y abría la Biblia y la dejaba así. Y ya me ponía a leer. Ay, gracias, Señor, porque puedo entender. ¿Qué entendía? No entendía nada. Pues nomás pura lectura humana. Lo de Dios es distinto, hermano. Pero observemos algunas cosas de las que están aquí. El capítulo 10, versículo 25 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho. Es más, voy a leerlo desde el capítulo 10, versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de las dedicaciones y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ya estamos cansados, fastidiados de estarte escuchando, Jesús. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pues si cada rato se los decía que era el Cristo. No me gusta hablar de esto, pero yo también soy un Cristo. Yo también soy un Mesías. Ay, yo sé lo que hablo, yo sé lo que digo. Tienen que adorarme. ¿Para qué chingados me van a adorar? Si este pinche cuerpo es pura basura. ¿Para qué? ¿Por qué hablo así? Vuelvo a hacer énfasis. Dos cosas: me identifico con los seres humanos y me identifico con el mundo espiritual. Cuando hablo de tanta cosa humana, me entienden y me comprenden, los hago enojar. Cuando hablo de las cosas espirituales, los hago enojar, porque ellos razonan. Su espíritu está muerto, está noqueado, no entienden, no observan, no miran absolutamente nada. Una creencia que quiere beneficio solamente para su propia vida y no para su cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no es de la tierra, por eso el cuerpo espiritual no pide absolutamente nada. El cuerpo espiritual depende de lo espiritual. Depende de allá, no de acá. El cuerpo espiritual se va, no se queda aquí. La carne sí se queda aquí. Entonces el cuerpo espiritual tiene que identificarse con el mundo espiritual, porque sabe perfectamente bien a dónde va a ir el cuerpo espiritual. Esta carne aquí se queda. El versículo 23 del capítulo 10 de Juan dice, el 23: y Jesús andaba en el campo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis, porque las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Es que Cristo sabía perfectamente bien que su hablar, su caminar, su pensar, su actuar no le pertenecía a Él. Todas las cosas que Cristo hablaba y decía, lo decía por su Padre, no por voluntad propia del Cristo ser humano. Cristo, el ser humano, era un cero a la izquierda. La gente observa y mira a Cristo, se embeleza en Cristo, adora a Cristo, pero Cristo se movía por el reino espiritual. ¿Cómo esta bola de estúpidos no pueden entender que hay algo más que mueve al ser humano llamado Cristo, y hay algo más que me mueve a mí? Tiene que haber algo más. Tanto hacen alarde del mundo espiritual que no sabe nada de esto, no mira nada. Pura lectura, puro leer, puro sacar personajes de aquí nada más. Pero que los miran, no miran absolutamente lo que se llama nada.
pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Y en otras ocasiones Cristo dijo: las ovejas que mi Padre me dio, ahí va otra revelación, que palabras sencillas pero que no las entiende la gente. No todos los seres humanos son de Dios. No todas las ovejas son de Dios. No. No todas las ovejas son de Dios. El padre hablaba con el hijo y el hijo solamente hacía lo que el padre le decía: toma este, toma el otro, toma allá, toma acá, y lo demás déjalo porque no son míos. Es que no todos son de Dios, pero todo el mundo quiere alcanzar al mundo para Dios. Pues qué tan pendejos estos, o qué tienen. Pues que piensan que Dios es basurero, o Dios es qué. Es que hay creación de Dios y hay creación que no es de Dios. Fíjate lo que estoy hablando de conocimiento espiritual, no de leer este maldito libro. Estoy hablando de conocimiento. Ahora, que pueden aplicar y pueden decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué chingado va a amar a todo el mundo si todo el mundo está de cabeza? Hay cosas que estos canijos inventaron allí como esto. No, la gente no debe de dejarse leer por una lectura o por un estúpido que habló y por un estúpido que escribió, sino por el mundo espiritual. ¿Qué es lo que te va a enseñar el mundo espiritual? ¿Por qué el mundo espiritual tiene que enseñarte lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Pues si a mí me lo dijo cuando se empezó a manifestar en mí. Pues esta iglesia estaba al reventar y todavía estaba fuera cantidad de gente, hasta que Dios me dijo a mi siervo: no, hay cantidad de gente que no son míos. No son míos, no tienen por qué estar aquí, siervo, ni tienen por qué estar batallando con ellos, no son míos. Apenas Dios empezaba a tratar conmigo, dije: canijo, pues cómo, a ver. Y hermano, tratando, enseñándome y escuchando su voz y mirándole y mirando a su reino y mirando todo. Y me empezaban a enseñar y a enseñar. Y pues, me di cuenta que no todo el mundo es de Dios, hermano. Si no todo el mundo es de Dios, entonces yo ¿por qué chinga le voy a predicar a alguien que no es de Dios? ¿Por qué le voy a dar a alguien que no es de Dios? No todos eran de Dios. Pruebas se los voy a dar a través de este maldito libro. Cuando Cristo fue al pórtico de Salomón, había tanto canijo enfermo allí. Había el reino de Dios allí estaba. Estaba Cristo allí estaba. Todos estaban necesitados. Los enfermos, sí, estaban necesitados, pero de todo el mendigo montón, nomás agarró a uno. Ahora pregúntate por qué nomás a uno y por qué a los demás no. Porque no toda la creación es de Dios. Hay varias creaciones. Chinga. Es lo que te digo, que no me gusta hablar de la vida espiritual, no me gusta. ¿Qué es lo que dice aquí en este libro? ¿Qué es lo que dice aquí en este libro? Dice: os lo he dicho y no creéis las palabras que yo hago en el nombre de mi Padre. Todo lo que yo hablo y lo que yo digo y lo que yo hago, lo hago en el nombre de mi Padre. ¿Quién estaba gobernando a Cristo el Padre? ¿A quién se le debe de adorar? Al Padre. Cristo nada tenía que ver en esto, en una adoración sobre la tierra. Pues que no entienden y no comprenden que Cristo le dijo a la samaritana: Dios, no yo, Dios, no yo, Dios, no yo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Cristo era gobernado por Dios y no era gobernado por sí mismo.
Estoy hablando de la vida espiritual, no de pendejadas de estar escuchando tanto mendigo mensaje que levanta tu mano, que baja tu mano, que el Señor te va a bendecir y que si tú le das una ofrenda a Dios, Él te la va a multiplicar. ¿Qué chingado te la va a multiplicar ni que nada? Nomás están saqueando y explotando a la mendiga gente. Esta bola de estúpidos no se llenan para llevar su creencia a los cuatro cabos de la tierra. Una creencia mal fundada. Cristo hablaba y Cristo decía que Él le pertenecía a Dios y que era gobernado por Dios y que era Dios el de la honra, la gloria, de todo a todo y no Cristo. Dios busca adoradores. Cristo no le dijo a la samaritana: yo estoy buscando adoradores. Nunca dijo eso. No te hagas güey, compadre, no te hagas güey. Órale, John, porque o tu madre, no. Vente, bonita. Dame un besote, chula, para inspirarme más. Dice, ay, si ese güey anda en la carne, ya ves. Ay. Primero, Lalo. Si conoces a Dios, eres uno con Él. Vas a depender de Dios, no vas a depender de tus facultades mentales, ni de tus emociones, ni de tu creencia. Vas a depender de Dios. ¿Que la pinche creencia tiene que ser más grande que Dios? ¿Que todos se dejan guiar por un libro y no por el verdadero Creador? ¿O qué? ¿El verdadero Creador está de parapeto? ¿No sirve para nada? ¿Que porque empeñó su palabra aquí ya quedó mudo? Ahora hay que buscarlo aquí en este libro. Bueno, pues ¿a qué estamos jugando? El que me eche porras le voy a dar $20 y se va a sentar aquí. A ver, pues siéntate, güey. El que me eche porras. Pues siéntate, apa, y tú ahí échame porras. Porque aquí todos los light van a ser de mis hijos. Tráiganse su silla, tráigansela. $20. Ya está comprando a los nietos. Es que estos sí entienden. Estos sí captan, estos sí entienden. Por eso Cristo habló y dijo: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Estos sí se van al cielo. Pues no chingaderas, hermano. Entonces, pues vente, mi amor, tráete una silla, vente. Estos son mis nietos. Vente, mi reina. La que quieras, hombre, la que quieras. Entonces, ¿qué dijimos? No. ¿Qué es lo que tienen qué es lo que tienen que decir? ¿Cuál dinero, güey? Ay. Bueno. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Si Dios me habla a mí, la palabra es de Dios, la vida es de Dios. Y cuando Dios habla a través de Cristo y a través de mí mismo, pues yo puedo decir lo mismo que Cristo: yo les doy vida eterna. Lo que Dios me ha dado de este mensaje es vida, no es mía, es vida. Vida espiritual, vida eterna. ¡Uy! ¿Y tú? ¿No vas a decir nada? Bien, no se me distraigan, pueden reírse y todo, pero escuchen. Eso, mi rey. Ok, pero tienen que gritarlo recio. Eso. No, bravo, no bobo. Ay, canijo, tremendo. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Claro que lo de Dios no perece, pero lo que no es de Dios perece. Y no se trata de leer y aceptar una doctrina, no. Hay espíritus que son de Dios y hay espíritus que no son de Dios. Hay gente que es de Dios y hay gente que no es de Dios. Si no, todo el mundo estuviera con Dios y no todo el mundo va a estar con Dios. No nos hagamos tontos, compadre. Uy, vamos bien, pero tienen que gritar más recio, ¿eh? No, recio, sí. Ok, no, pues así hasta voy a predicar más a gusto. Pero bien, entonces, mi padre que me las dio, Cristo no podía hacer absolutamente nada. ¿Quién le daba las almas a Cristo? El Padre. ¿Quién seleccionaba? El Padre. ¿Quién hacía que Cristo hiciera los milagros? El Padre. ¿Quién sanaba? El Padre era el que ordenaba y decía exactamente lo que se tenía que hacer. Cristo tenía que moverse conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de Él. Mi Padre hasta ahora trabajo, yo trabajo. Mi Padre trabaja conmigo, me dice lo que tengo que hacer. Entonces yo tengo que hacer lo que mi Padre me está diciendo. ¿Y tú? No hay $20 para ti, mendiga. Wow. Es que aquí está, hermano. Estamos hablando de la vida espiritual, de conocimiento. Es que la gente ya se enclochó en un hombre. Ya se enclochó en un Cristo, pero ¿quién movía a ese hombre? Entonces, si te lo digo por experiencia, ¿quién canijo me mueve a mí? Yo no ando buscando qué hablar, qué predicar o qué enseñar. A mí me dicen lo que tengo que hablar, yo lo hablo. No me dicen nada, yo no hago absolutamente nada. Yo dependo del Padre, de la palabra del Padre, de la eternidad del Padre y no de mis propias palabras. Lo mío sale sobrando. A ver, ahora sí tengo porras. No que todos allá, ay, ese, y tan demoniado, y eso está loco, y eso es esto. No digas bravo por vida tuya. Pero yo soy de Dios. No, ustedes lo que quieren es dinero, canijos. Interesados. Chihuahua, voy a tener que sacar billetes de mi cartera. Porque aquí mis hijos quieren dinero. Ahí está. Vámonos. Canijo tremendo. Mira. No, hombre, si los tengo bien educados. Ni el papá ni la mamá le dan dinero. Les compran todo a mis hijos. Todo les compran. Los llevan a comer, les compran ropa, les compran esto, les compran lo otro. Pero Grampa es el único. Ok. Entonces, mi padre que me las dio, mayores que yo. Entonces, si el Padre es mayor que Cristo, ¿para qué chinga están adorando a Cristo? ¿Para qué? Wow. Mi Padre es mayor que yo. Ok. Mi Padre que me la dio es mayor que yo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. El Padre y yo, uno somos. Padre y yo uno somos. Gózate, Ivonne. ¿Ya ven mis nietos? Los tengo bien educados a los canijos. ¿Quién está más delgado? Espérame. ¿Tu papá o yo? Si dices que tu papá, no les voy a dar dinero. ¿Quién está más delgado? ¿Papá o yo?
Pero estoy hablando de... A mí no me perturba nada, hermano. A mí no me perturba nada. Mi espíritu está trabajando. No, yo creo que cada semana los voy a poner a mis hijos ahí. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Faltan 15? ¿Ya le paramos para darles dinero o le seguimos? Ay, Sofía. ¿Lo estás haciendo con sinceridad, Sofía, o eso es hipocresía, Sofía? Entonces, Cristo dijo, mi Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque Cristo tenía el Espíritu de Cristo. Yo tengo el Espíritu de Dios. Cristo tenía el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Cristo tenía el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, pues si de allí salió el Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu mío es parte de Dios. Por eso Cristo hablaba enfáticamente, el Padre y yo uno somos. Yo puedo decir lo mismo, el Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque yo no me catalogo grande, poderoso. No, yo dependo de Dios. Lo que Dios habla, lo que Dios dice, esto tengo que hablar y esto tengo que decir. No mis propios caprichos de querer estimular a la gente y darle creencia para hacerla creer que en cuanto se muera va al cielo. Pero si cuál cielo, si hay muchos. Ay, mis hijos, no les gusta lo mexicano. No te voy a llenar tu bolsa de dinero. ¿Para qué me la pones acá, pendeja? Ahorita no termino, hermano, espérame. Entonces, primero, Vicky. Ahora tú también, Didi, que bravo. Primero, Vicky. Si conoces a Dios, eres uno con Él. ¿Por qué pongo a mis nietos aquí? Es que el espíritu de ellos es 100% sano. El corazón de ellos es 100% sano. El corazón de mis hijos es pero bonito, 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 bonito. No, mendigo Mateo. Tú ya me estás madereando, mendigo. Canijo tremendo. Bueno, pues ay, Sofía. ¿Hasta cuándo te vienes acomodando? Ya cuando voy a terminar, a ti te tocan $3. Hijo la mano. Y se están gozando ustedes, tremendo. Dice, ay, Creo que hasta Martín dice, yo también le voy a dar una ofrenda para que se la dé a los niños. Ay, Martín, cómo eres tremendo. Pero sí te la acepto. Bien. ¿Cómo estás guapo, mendigo? ¿Cómo está chulo, mijo? ¿Usted también quiere dinero? Sí. 400. 400 pennies. Muy bien. Por eso Cristo hablaba así, hermano. Cristo hablaba así. Él decía, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago. Dependía de las obras de Dios. Dependía de la voluntad de Dios. Dependía
exactamente de Dios. Él hacía las obras de Dios, no sus propias obras. De tanto que había en el pórtico de Salomón, ¿por qué nomás agarró a uno? ¿Por qué nomás sanó a uno? Es que Cristo no se mandaba solo. Ve, acércate, sana a esa persona que está allí, tiene 38 años, pero tú agárralo. Ese me pertenece a mí, ese es mío. Los demás no son míos. Y nomás sano a uno. Es que Cristo no se movía nada más así porque sí. No se movía. Cristo se movía conforme a la voluntad de Dios. El conocimiento es el que cuenta, no la lectura que está allí. A ver, todos leen la Biblia y hablan de Cristo. A ver, sánate tú mismo, mendigo diabético. Rebaja tú mismo con un milagro, mendigo panzón, tú que predicas el evangelio. Es que ya le estamos echando a los panzones. Sin presumir, chula. Sin presumir, bonita. Ay, Lalo, ¿cómo la riegas? Falto yo, hermano. A ver, tú puedes, pinche Lalo. A ver, primero, Lalo. Y no va a salir como la semana pasada, güey, ¿eh? ¿Qué? Si conoces a Dios, eres uno con Él. Si yo conozco a Dios, el propósito de Dios, la voz de Dios, soy uno con Él. En el mundo espiritual yo me identifico con el mundo espiritual. Los ángeles me conocen. Ángeles, querubines, serafines me conocen. Dios me conoce. Los demonios me conocen. El diablo me conoce, hermano. Antes de venir me tuve una guerra espantosa con el diablo. Y se me presentó de mil maneras y quería destruirme. Y yo tranquilo. Para que vean, miren, pues soy vencedor, ¿verdad? Es que no hablo nomás por hablar. Estoy destruyendo la creencia de ese libro. La creencia que la gente tiene en ese libro es pura religión, es pura creencia. Son puros espíritus malos, puros demonios de religión, puros demonios de creencia. Eso es todo lo que está allí. El conocimiento, dejen ese libro. Siéntense a ver cuándo Dios les va a hablar. Si antes yo oraba, ayunaba y que Señor, y que quiero ver tu gloria, y que Señor, y que te pertenezco, y que Señor, el día que el Señor se manifestó en mí y empezó a manifestarse, ya no lo quería ni tantito, hermano. A los ángeles que me administraban y me enseñaban y me educaban, y siervo esto, siervo lo otro, siervo allá. Lárguense, hijos de su pinche madre, ya no los aguanto, no los soporto. Déjenme dormir. La gente no sabe el mundo espiritual, quiere ver un ángel. ¿Para qué chingo quiere ver un ángel si el potencial de él te hace garras, hermano? Te hace garras. Entonces, es que no es así, Sofía. Aparentemente estoy hablando. ¿Y para qué pone sus nietos allí? Bueno, si yo los pongo a ti, ¿qué? ¿En qué te perjudica? ¿En qué te daña? Si al que le están pidiendo dinero es a mí, no a ti, pues a ti qué chinga te importa. ¿Me vas a dar dinero? Yo pensaba que me ibas a dar dinero. Dice, ya está. Primero, hermana María Elena, primero,
Si conoces a Dios, eres uno con Él. Cristo tenía razón en decir, el Padre y yo uno somos. Yo te digo lo mismo, hermano, el Padre y yo uno somos. Me revela su propósito, me revela su camino, escucho su voz, escucho su grandeza. Somos uno. No estamos divididos, no estamos separados. Hago exactamente la voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo hable y predique de esta manera tocante al mundo espiritual, que a mí no me gusta, porque si de por sí me echan y me critican, pues entonces, hermano, hablando de que yo soy parte de Dios, de que Dios y yo uno somos, porque mi espíritu salió de Él. ¿Quién entiende esto? Nadie entiende esto. Nadie comprende esto. Luego, quieren doctrina y enseñanza tocante a todas las cosas que salen ahí por los satélites. No, lo mío no, hermanito. Lo mío es plática directamente con el Creador y con el reino espiritual. Hermano, si platico con ellos, he platicado con Moisés, he platicado con Elías, he platicado con Abraham, he platicado con Israel. Pero si él ya está muerto. Para ti está muerto, su carne está sepultada, pero su espíritu no. Yo tengo contacto con el mundo espiritual, yo tengo contacto con los espíritus, hermano. No me gusta hablar absolutamente nada de esto. De la vida espiritual no me gusta hablarlo. No me gusta hablarlo. Me quedé en el 1, yo creo que ahí nos vamos a quedar. ¿Cuánto andamos, hermano? 3 minutos, ya termino. Termino. Si así Dios lo quiere.